Gloria a Dios. Muy buenos días, mi hermano. Dios me lo bendiga. Si se trata de comida, todos somos nuevos. Amén. Bueno, es un privilegio, es un placer, es una alegría poder estar con ustedes en esta mañana. Mi nombre es David, como Juan ya lo mencionó. Digo Juan porque hemos crecido juntos en la iglesia donde él asistía. Nos conocemos de hace años. Y la verdad me da gusto poder ver cómo Dios ha utilizado la vida de mi hermano Juan, ¿verdad? A su familia, a sus nenes. Incluso compartimos muchas cosas tristes, alegres juntos, que yo recuerdo, ¿verdad? Mi nombre es David, soy de la Ciudad de México. Para los que no me conocen, del Distrito Federal, hay un lugar que se llama Ecatepec, Estado de México. Yo soy de allí, no sé cuántos vienen de allá. Bueno, mire, me siento en familia, pero aún en Cristo somos familia, amén. Porque ya sea aquí o allá, somos familia. Mi esposa Jessica, ella es de Guatemala, nacida en Guatemala. Por eso Dios me tuvo que traer, ¿ya vieron? Crecida aquí, después ahorita ella se va a dar a conocer. Pues, ¿qué le puedo hablar de las maravillas del Señor? Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es majestuoso. Cuando Dios tiene un plan en la vida de cada quien, no matter what, dice el americano, no importa qué, Dios lo cumple. Quiero enfocarme y quiero, si usted trae su palabra de Dios, la Biblia, quiero que la abra conmigo antes de poderle comentar algo de mi vida personal. En el libro de San Juan capítulo 15, San Juan capítulo 15, vamos a darle lectura, voy a darle lectura yo del versículo 1 al versículo 17. Voy a reducirle un poquito de lo que traigo para hablarle en esta mañana. Si le empiezo a hablar de todo lo que Dios ha hecho, miren, no acabaríamos porque son tantas cosas las que Dios ha hecho. Pero en esta mañana, pidiéndole al Señor, ¿verdad? Yo decía, Señor, ¿qué puedo hablarle a tu pueblo? A veces cuando hablamos de testimonio, la vida impactada es de la persona a la que está hablando aquí y usted es el receptor que está escuchando. Pero últimamente ha habido algo diferente en nuestras vidas. Es hablar de las maravillas del Señor, pero es que usted también se lleve lo que Dios hizo en mi vida y lo que Dios está haciendo en su vida y puede hacer en su vida. Y no solamente en su vida, sino aún en la de su familia. Y en esta mañana yo quiero hablarle a padres, a hijos que tal vez crecieron en un hogar cristiano o tuvieron familiares cristianos y hubo un momento en que les hablaron y hubo un momento de separación y hubo un momento que dijeron es mi vida, en este caso los jóvenes, yo voy a hacer de mi vida lo que quiera, pero se nos olvidaba que el que hace con nuestra vida lo que quiere se llama Dios. Y quiero enfocarme en esta mañana a esas personas. Yo sé que cada uno de ustedes se va a identificar. No es casualidad que hayamos venido a este país. No es casualidad que una familia haya llegado a este lugar. No es casualidad que una llamada de teléfono haya entrado en el momento indicado. No es casualidad que Dios lo libró de un accidente. No es casualidad. El mundo dice es suerte, pero nosotros no creemos en la suerte. Nosotros creemos en un Dios vivo que cuando dice yo puse el ojo en ti, que cuando dice yo he puesto mi mirada en ti y yo te escogí desde el vientre de mamá, nadie te va a poder separar de mí hasta cumplir lo que ya yo he hecho para ti. Así que el libro de Juan dice, yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más fruto. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Por qué? Separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí
y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestren que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo y así desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el que dar su vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo esclavos, porque el amo no confía asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato: ámense unos a otros. Gloria a Dios. Pues hace ya aproximadamente 14 años tenemos de casados y Dios nos ha llevado, hemos pasado un proceso, ¿verdad? Como todos los matrimonios. Mi mamá, yo crecí en una iglesia evangélica en México y mi mamá dirigía la alabanza. En ese tiempo, cuando mi mamá nos llevaba a la iglesia, yo tenía la edad de 6 años. Y a esa edad mi mamá, yo veo a los niños aquí, mi mamá nos llevaba a la iglesia. Pero mire, mi hermano, yo crecí dentro de la música, yo crecí dentro de la alabanza, viendo a mi mamá cantar en la iglesia, como ahora mi niño me ve aquí, como mis hijos me ven. Yo crecí viendo a mi mamá orar y ayunar todos los días. Y había un palpitar en mi corazón de ver a mi mamá, que yo decía, ¿por qué hará eso mi mamá? Hasta que llega el momento de tomar una decisión, ¿verdad? De la edad de los teenagers, los adolescentes, que ya no me llaman la atención ir a la iglesia. Mi mamá me decía, ven, practica conmigo. Yo empecé a tocar la guitarra en la estudiantina en México y me sé los coritos de antaño por parte de mi mamá. Y mi mamá me decía, ven, vamos a tocar a la iglesia. Y yo, mamá, no me gusta esa música de la iglesia. Yo no voy a tocar ni cantar música de iglesia. A mí me gustaba el rock y todo ese estilo. Bueno, pasó el tiempo, tomé la decisión de venir a los Estados Unidos. Hubo una palabra que Dios me dio en México en un congreso juvenil. La primera vez que me dieron la oportunidad de poder tocar en un congreso juvenil en México. Y yo bajé todo nervioso, porque yo dije, esto no es para mí. Cuando una hermana se me acerca y me dice, mira, mijo, Dios te ha llamado con un propósito. Y yo no entendía. ¿A cuántos les han dicho, Dios te ha hablado con un propósito? Dios te escogió con un propósito. Y yo no lo entendía, mis hermanos. Entonces, esa palabra quedó tan fuerte en mí, que a la edad de 13 años, les cuento esto, 13 años tenía yo sufrí de los oídos por mucho tiempo. En 3 ocasiones, los 2 oídos se me reventaron. Era eso de que salía líquido por mis oídos y yo no podía soportar ni usar los Walkman, los audífonos, o estar cerca de una bocina, incluso música muy bajita. Sentía que mis manos me hacían así, todos mis nervios estaban deshechos. Me acuerdo que mi mamá una vez me llevó porque decía, está saliendo líquido, mamá, y no oía. Me llevó mi mamá al doctor y el doctor le dijo a mi mamá, dice, ¿sabe qué, señora? Su hijo no podrá escuchar más música. Sus nervios a su edad tan temprana están muy alterados. Él tiene que estar lejos de eso. Y por un momento yo dije, ok, si yo tocaba en la iglesia, el ruido, la música, entonces yo no voy a poder cumplir el propósito del que habla. Recuerdo que en esa ocasión, escuchando al doctor, salí a un llano, a un lugar vacío, le llamamos en México. Y ahí me senté a esa edad volteando al cielo y decía, Señor, ¿y tú todavía quieres que te toque y te cante? Sáname. Eso fue mi oración a mis 13 años, me acuerdo. Sáname, le decía al Señor, sáname. Pero yo le hablaba todavía de Señor. No llegaba el momento todavía de decirle, mi Señor.
Entonces, Señor, sáname, si tú quieres que todavía te toque, y si no, pues déjame así. Pasó el tiempo, mis hermanos, llegué a los 20, 21 años. A los 21 años llegué aquí a los Estados Unidos, y conocí la iglesia Elim Chicago. Yo vivía a 5 cuadras de Elim Chicago, nunca había escuchado de Elim Chicago hasta que un día fui a comprar unos zapatos a un localito que había ido, unos chinitos, un primo me llevó. Era un verano, bien recuerdo, y a lo lejos estaban cantando El Poderoso de Israel, con las puertas abiertas, y yo veía a la gente danzar, pero había algo en mi corazón. Le decía a mi primo, ¿dónde se oye esa música? Y él me decía, allá abajo hay una iglesia de hermanos. Digo, llévame a ese lugar, quiero ir a ese lugar. Había algo en mi corazón que me llamaba la atención y me llevó a ese lugar, y cuando vi el parqueo, cómo brincaban desde afuera, yo venía de la estación del metro y se podía ver. Al entrar a la puerta, uno de los hermanos, me acuerdo, el hermano Rey Álvarez, abre la puerta y me dice, mi hijo, te estábamos esperando. Esas palabras captan el corazón. Toda gente nueva, todo hijo pródigo, todo hijo, todo varón, toda mujer que un día escucharon en su hogar, en su familia de Dios y se apartaron, y llega nuevamente el Espíritu Santo a traerlos, y cuando llegan a un lugar y les dan esa bienvenida, miren, capta el corazón. Yo sé que cada uno de los que han llegado no por casualidad, hubo algo en su corazón que cuando sucedió eso les estalló. Miren, mis hermanos, a mí se me olvidó mi primo. Yo tenía el pelo largo hasta por acá, me gustaba mucho el rock, y entré. Cuando entro a la iglesia, el hermano me abraza, pásate, te estábamos esperando. Me pasó, me sentó al lado de unos muchachitos que me vieron como con ojitos de ¿qué onda, no? Por el pelo largo, tal vez la apariencia, yo creo. Pero mire, hermano, Pastor Oscar empieza a predicar y haga de cuenta que me tenía frente a él y hablándome así. Dios te ha traído con un propósito. Dios no se ha olvidado de ti. Dios tiene que cumplir lo que Dios te prometió, y no es tanto por ti. Había una madre, escuchen mamás, había una madre doblando sus rodillas todo el tiempo. Había una mujer que fue un ejemplo, que deja un legado a sus hijos. Hace 4 años mi mamá parte con el Señor, yo 15 años de no verla. Y escuchen, jóvenes hermanos que tal vez tienen a sus papás en su país, llego a Elim, recibo una palabra del Señor: si tú me amas, si me sirves con todo tu corazón, tú vas a ver a tu mamá, solo sírveme. Entro a la iglesia, veo la alabanza, y lo primero que el Señor me dice: tú eres de ahí, tú perteneces ahí, tú tienes identidad. Cuando en todo ese tiempo, desde los 13 hasta los 21, hice lo que quise, viví como quise y me olvidé de esa promesa. Pero dice su palabra que yo no lo escogí, Él me escogió. Hasta yo conocerlo, pude entenderlo. Pasa el tiempo, veo la alabanza y dije: algún día voy a estar ahí. Paso el proceso, el Señor me llama, empezamos a participar en la alabanza, hermano Juan, todos mis hermanos en ese tiempo. Y me acuerdo un día domingo dirigiendo toda la iglesia, alabando, adorando. La primera vez que me permitieron, ahí fue donde conocí a mi esposa, bien nervioso. ¿Y cómo está? Ahí luego, es largo mi testimonio, pero también es muy bonito cómo la conocí a ella. Entonces llego y empiezo a alabar al Señor. Mire, mi hermano, el Señor me trae una película de mi vida. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas que un día te dijeron que tú ya no ibas a servir, que tú ya no ibas a oír, que tú ya no ibas a escuchar? Mire, mi hermano, en ese momento yo estaba danzando con la música, escuchando, alabando y glorificando al Señor. Como hoy siempre doy las gracias a Dios porque puedo cantar, puedo alabarle. Me trae a memoria todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y el Señor me traía: ese día que tú oraste, ese día fue escuchada tu oración, pero no lo entendiste hasta el día de hoy. Entonces son tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, en mi vida, en lo personal. Crecemos en la iglesia Elim. Les digo, mi mamá, un día entre semana, la promesa que Dios me había dicho, sirviéndole, sale la oportunidad de poder arreglar mi documentación. Llego a México, estoy 1 año y medio con mi mamá.
para arriba y para abajo, disfrutándola, haciendo de todo con mi mamá. Regreso a Estados Unidos con mi visa ya a los 2, 3, 4 meses. Puedo hablar con mi mamá y yo la escuchaba cansada. Un día se despide, mi hijo, yo creo que ya es el tiempo, me decía ella. Yo sentía eso en mi corazón, que mamá, no te despidas, todavía tienes que conocer a tus nietos, todavía tienes que echarle ganas. Y me acordé de la promesa del Señor. ¿Te acuerdas? Ahora ya lo cumplí. Entonces yo decía, mi mamá fallece de 64 años de edad. Todo se le complicó. Y el día que yo hablo con ella, mi mamá me dice, mi hijo, ahora lo que Dios ya haya predestinado para ti, así sea. Y yo le decía, mamá, gracias, porque ahora tu Dios, el que tú me guiaste, el que me enseñaste, ahora es mi Dios. Y que se haga su voluntad. Yo le decía, que se haga su voluntad en mi vida. ¿Y a qué me dirijo? Hermanos, muchas veces nos han enseñado eso, jóvenes, niños, el Dios, vamos a ir a adorar a Dios. El legado que dejamos, Él es nuestro Dios. Y cuando hacemos a Dios de nuestros padres nuestro Dios, Él empieza a obrar de manera diferente. Amén. Esa es una etapa rápida que en mi vida pasó en mi juventud. En nuestro matrimonio estuvimos pasando también situaciones un poquito difíciles, pero mire, yo les puedo decir, matrimonios, acérquense a Dios, acérquense a Dios. Dice su palabra que fuera de Él nada podemos hacer. Dios ha venido restaurando, nos ha venido moviendo a lugares que donde quiera que vamos, siempre nos quedamos asombrados porque nos llaman y decimos a mi esposa, ¿nosotros quiénes somos? Para ir, pero el Señor nos dice, pondré las palabras en ti. No es necesario hablar mucho, simplemente decir, yo soy, Él me ha enviado. Mi hermano, Él es el gran yo soy. Usted no está en un lugar equivocado. Jóvenes, ustedes no están en un lugar equivocado. Niños, esas son las generaciones que se levantarán y adorarán su nombre. Miren, algo así tan rápido que les quiero platicar. Nosotros pasamos una situación, y esto es a las parejas. Estuvimos separados un año fuera del Señor, haciendo lo que queríamos. Lo que no hicimos de jóvenes, lo venimos a hacer de adultos ya casados. Y créanme, por no aferrarnos o escuchar, tuvimos que pasar consecuencias, ¿verdad? Pero miren, el amor de Dios todavía hasta el día de hoy, decía la profecía, yo los he traído. Y precisamente el año pasado nosotros regresamos, 2 años atrás regresamos a Elim. Nos habíamos ido cuando Pastor Juan todavía estaba ahí y empezamos así a servir en otras iglesias. Pero había eso de un día vamos a regresar, un día vamos a regresar a casa, un día vamos a regresar a casa. Hace 2 años tomamos esa decisión y fue de la nada, porque las rentas donde vivíamos, la casa se inundó, todo empezó a pasar. Entonces la abuela de mi esposa tiene un edificio ahí cerca de Elim, Chicago, y la casualidad dice, miren, se nos salió unas personas, quieren rentar aquí. Pues nada más dijimos, vamos, la familia. Pero ¿qué sabíamos? Que Dios tenía un plan ya trazado una vez más. Mire, aunque le fallemos, no es excusa, mi hermano, para decir, el amor de Dios me perdona. No, aunque le fallemos, no es por nuestros hechos, no es por nuestra persona, es porque Él es Dios. Y Él en su amor dice que sobrepasa, cantábamos, todo entendimiento, que perdona toda transgresión, nos usa, ¿verdad? Y pasamos esa situación nosotros hace 2 años. Señor, aquí estamos. Una vez más regresamos a casa. El tema de la iglesia Elim Chicago precisamente en ese año fue regresando a casa del Padre. Y miren, como hijos pródigos, ¿verdad? Señor, aquí estamos una vez más, con la cabeza abajo. Y decía la profecía, el que regresa ya, pobre de él, porque fuera de Él nada podemos hacer. Pero el que regresa aún, el que se ha dado cuenta y dice, sin Dios mi familia no va a ir a ningún lado. Padres, sin Dios yo no voy a poder guiar a mis hijos ni a mi esposa, amarla como Él quiere. Por eso la Biblia dice, maridos, amen a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Entonces, sin Dios, jóvenes, no podemos
seguir adelante. Sin Dios, familias, esta iglesia no va a ningún lado, pero Dios está aquí. Miren cómo Dios, le decía a mi esposa, no sé qué voy a decir, no sé qué vamos a hablar, pero la profecía, todo lo que ha dado el día de ayer, el Señor me da esa palabra: sin mí nada podéis hacer. Yo no los ustedes no me han elegido, yo los he elegido a ustedes. Entonces lo que le quiero dejar es esto, mi hermano: el legado que usted trae como padre. Si usted ha regresado, es porque alguien está doblando rodillas en algún lado por usted. Así que lo único que les quiero decir, muchas gracias por esta oportunidad que nos dan, ¿verdad? Algo que nos une es el Espíritu Santo, es la familia en Cristo, y se siente uno ese calorcito donde quiera que uno va, ¿verdad? Los bendiga. Les voy a dar un lugar a mi esposa para que hable un poquito de ella. Amén. Buenos días, hermanos. Sin saber lo que él iba a leer, el Señor me había estado dando toda esta semana, porque yo le decía, yo no quiero pararme y simplemente hablar de mí, ¿verdad? Y que tal vez mover los sentimientos de los hermanos, sino que sea una palabra que lleve, la Biblia dice aquí, dice, algunas cosas deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar, y otras deberás edificar y plantar. Entonces yo le decía al Señor que la palabra que tú pongas en mi boca haga eso, ¿verdad? Cosas que tienen que ser removidas, cosas que tienen que ser derribadas, cosas que tienen que ser restauradas, que al yo abrir mi boca y dar lo que tú has puesto en mí, pase eso en la vida de cada uno de los hermanos. Pero el versículo que él me daba era: te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Y como decía mi esposo, ¿verdad? Mi nombre es Jessica. Yo nací en Guatemala, pero a la edad de 1 año mis papás se vienen a los Estados Unidos y se vienen aquí a Chicago porque aquí estaba mi abuela, la mamá de mi mamá. Entonces allá en Guatemala me cuentan mis papás que mis tíos de parte de mi mamá, sus hermanos, estaban metidos en la droga. Entonces ellos se fueron huyendo de Guatemala porque era demasiada, que se tenían que levantar y ya drogarse. Entonces se vienen aquí a los Estados Unidos y mi mamá no los ve por años y años. Cuando mi mamá llega a los Estados Unidos, ella nos cuenta que cuando ella ve a sus hermanos completamente cambiados de las personas que ella conocía, ella dijo: yo sé que Dios existe. Entonces dice, a ella nadie le tuvo que predicar, a ella nadie le tuvo que dar un tratado, sino que ella supo en ese momento que Dios existía y que había un Dios. Entonces ella rápido empezó a ir a la iglesia. Entonces desde que yo me acuerde siempre había estado en la iglesia. Asistíamos a una iglesia, se dividió la iglesia. Entonces mi mamá buscando, ¿verdad?, otra iglesia, encontramos Elim. Entonces para ese entonces yo apenas tenía 8 años y estaba el hermano Héctor y nos empezamos a congregar y como les digo, yo desde que me acuerdo siempre eran ayunos, oración. Mi mamá estaba metida en alabanza en la iglesia donde íbamos anterior de llegar a Elim. Entonces igual, ¿verdad? Como decía mi esposo, no hay casualidades en Dios, sino el Señor todo lo tiene preparado, porque mi mamá, yo veía igual a mi mamá corriendo en el bus, en el tren, ir a las prácticas, a la oración. Y entonces yo iba con ella, yo veía que ella estaba metida en lo que era la alabanza. Y yo decía, ay no, ahí yo no quiero estar, porque mire, eso ni canta. Entonces decía, no, yo ahí no quiero estar, yo quiero ser maestra. Pero mi mamá me cuenta, ¿verdad?, que a veces tengo mi hermana, solo somos 2, y 2 primos que crecimos juntos. Entonces dice que a veces cuando ellos estaban orando, porque hacían sus reuniones de oración, y ellos oían que atrás, en el cuarto de atrás donde nos metían, que había bulla. Y cuando iban a ver, cuenta mi mamá que yo era la que estaba dirigiendo la alabanza, uno de mis primos tocando botes y eso, porque a él le gusta la música.
mi hermana orando y mi otro primo haciendo como que estaba predicando. Y que todos los domingos habían especiales en la iglesia y que siempre nosotros queríamos participar, pero ya subiendo, dice mi mamá que yo me ponía a llorar y a llorar y a llorar, y era más lo que oían llorar que cantar. Entonces, pues pasó así el tiempo, y ustedes saben que cuando pues uno viene aquí, ¿verdad? Lo que viene es a trabajar. Entonces mis papás siempre trabajando, nos dejan en un a babysitter con una niñera, y esta señora pues tiene sus hijos tal vez como de 15 años. Yo tenía como 6 años, y ahí fue un momento bien difícil para mi vida, porque yo sabía que mis papás tenían que trabajar y nos dejaban con esta señora. Entonces fue la primera vez en mi vida donde me robaron mi inocencia. Pero yo no decía nada porque yo sabía que pues al contar yo, mis papás tal vez ya no iban a poder trabajar, o muchas cosas en mi mente en ese tiempo, pero fue algo que yo guardé mucho en mi corazón, nunca comenté nada. Hubieron momentos en lo que yo iba creciendo donde habían momentos de ira, momentos de confusión, momentos de depresión, pero yo siempre con una cara feliz, ¿verdad? Siempre tratando de no recordar. Y siempre yo era en la escuela me decían que yo era la ¿cómo se dice en español? The Joker. Porque yo siempre hacía a todos reír, siempre con bromas, siempre con bromista, muy bromista, para esconder lo que había realmente en mi vida. Porque pues yo nunca le comenté a nadie. Yo tal vez como a unos 13 años me sucede lo mismo con un familiar. Entonces peor, ¿verdad? Porque ahora es un familiar, lo tengo que estar viendo, tengo que estar ahí. Igual yo me quedo callada, no digo nada. Y en todo esto, ¿verdad? Vamos a la iglesia, estamos ahí en la iglesia. Y yo no decía nada. Como a los 12 años tuvimos un accidente con mi papá, y el accidente fue tan grande de que los doctores estaban asombrados de que yo no me había salido del carro, porque fue tan fuerte el impacto que los paramédicos y todos decían es para que ella se hubiera salido del carro y ahí hubiera quedado. Pero la misericordia del Señor, y como yo leía, ¿verdad? El propósito que Dios ya me había escogido. Mi mamá dice que cuando ella se enteró que estaba embarazada de mí, aunque ella no conocía a Dios, ¿verdad? Su mamá la llevaba a la iglesia católica. Cuando ella se entera que está embarazada de mí, dice que ella va a la iglesia católica y está ahí orando, pero ella dice, yo sabía que eran solo imágenes. Y ella le dijo al Señor, te la presento, es tuya, sin ella saber, ¿verdad? Entonces es el accidente. Como a los 13, 14 años, mi mamá me lleva al doctor, y estando ahí en el doctor, yo sentada así a un lado, ¿verdad? Como niña, jugando, y ellos teniendo sus conversaciones, yo llego a oír que el doctor le dice a mi mamá, no espere de ella hijos, ella nunca va a poder tener hijos. Y si quieren tratamientos y eso, no les aseguro nada. Mejor hágase la idea de que de ella no va a tener nietos. ¿Se imagina usted? Pues en ese momento yo no estaba pensando en hijos, ¿verdad? Pero quedó en mí eso. Entonces yo me hacía la idea de que mi vida iba a ser estudiar, trabajar, tener mi carro, tener mi casa y tener mi perro, porque me gustan los labradores. Y decía, así va a ser mi vida. Y yo le decía a mi hermana, y si quieres vivir conmigo, porque vamos a viajar, si no, pues te quedas tú como mis papás. Y así crecí yo, y esa era mi vida. Yo no tenía planes de casarme, yo no tenía planes de tener una familia. A los 19 años nace mi hija, en el último año de mi high school,
yo pensé, pues es mi vida, yo hago lo que quiera, a mí nadie me dice, y esto es para los jóvenes, ¿verdad? Que tal vez están en una relación de noviazgo de que tal vez no es la correcta, y muchas veces nosotros decimos, no, pero tú no sabes, tú ya viviste, ahora es mi vida, ahora yo voy a vivir, pero realmente nuestra vida le pertenece a Dios, ni a nosotros nos pertenece. Entonces, yo no me entero que estoy, y esto es un testimonio porque yo no me entero que estoy embarazada hasta que tengo 6 meses de embarazo. Y les digo que todo es el Señor, porque con esta persona pues yo, I was a teenager, yo no estaba pensando en eso. Y el Señor la guardó por 6 meses. Y Él no me permitió a mí enterarme que yo estaba embarazada, porque yo sé que yo hubiera hecho una decisión muy, muy equivocada si yo me enteraría a un temprano tiempo, ¿verdad? De que estaba esperando baby. Pero cuando Valentina nace, estamos en el hospital y me la quitaron por eso de la bilirrubina. Ajá. Y la pusieron en un cuartito bajo la luz, y yo voy a verla, y estando ahí hay una señora parada a mi lado y está llorando y llorando, y yo, ay, tal vez está contenta, ¿verdad? Porque su baby. Cuando ella se da la vuelta y me dice, ¿sabes qué? Me dice, yo esperé casi 25 años por este baby, que no podía ella tener hijos, y dice, y yo me alimenté, fui a todos mis exámenes, a todo, dice, siempre estuve pendiente de mi embarazo. Y cuando nace el baby y ella me enseña, ¿verdad? Le quita su cobijita al baby. Cuando yo veo, no tiene sus brazos, no tiene sus pies, no tenía, sí, sus brazos ni sus piernas. Y cuando yo vi a mi baby que no había tenido cuidado prenatal, que muchas cosas me hubieran pasado en ese tiempo de mi embarazo y que yo no sabía, estaba completita. Y encima pesaba 7 libras con 14 onzas. Entonces, yo vi la mano del Señor y entendí, ¿verdad? Que, necesitaba, ahora ya tenía una razón mayor para yo empezar a buscarlo. Pero tomé otra mala decisión de casarme con esta persona, porque él se hizo, ¿cómo les diré? Engañó. Él se convirtió, él pasó al altar, él hizo todo el show. Entonces yo dije, bueno, el Señor lo tocó, ahora sí lo van a aceptar, ahora sí está bien, vamos a ir a la iglesia. Y no, ya cuando estuvimos aparte fue totalmente diferente, cambió todo. Hubo mucho abuso verbal, emocional. Entonces llegó un tiempo donde también hubo infidelidad, y fue donde yo regresé a la iglesia y yo le dije al Señor, me acuerdo que llamaron para sanidad, los que querían sanidad, y yo dije, bueno, yo no necesito sanidad, pero sí la necesitaba. Pero yo dije, bueno, yo voy a pasar, aunque piensen que estoy enferma, voy a pasar. Y lo único que yo le dije al Señor fue, hoy en la noche, y hasta le di hora y todo, ¿verdad? Porque a veces somos así abusivos, si a las 10 no me contestas. Y yo le dije, si a las 10 de la noche tú no me das una respuesta, yo me regreso, porque vivíamos en Arizona. Entonces yo le dije, yo me regreso, y si me muero o me meten a la clínica de locos, es tu culpa, ¿verdad? Yo todavía así atrevida. Entonces a las 10 en punto de la noche yo llamo para saludar. Cuando yo llamo, me contesta alguien más, que él ya estaba viviendo con alguien más. Yo me quedé, no pensé que me ibas a contestar tan rápido. Fue mi respuesta. Pasé un proceso a los 21 años, un proceso de divorcio.
A mis papás, la condición de mis papás de yo poder estar ahí con ellos, quedarme con ellos fue, te quedas en la casa con nosotros, te ayudamos con la niña, pero vas a la iglesia y regresas a estudiar. Yo estudié 2 años de psicología, pero entonces después ya cuando dije, no, pues ya tengo mi hija, ya no tengo tanto tiempo, mejor voy a algo rápido, algo que me pague mucho, ¿verdad? Bonito y barato. Entonces regreso a la escuela, empiezo a estudiar enfermería. Entonces, y bueno, ok, si yo quería salir, decía, bueno, no me van a dejar salir si no voy al culto de jóvenes. Bueno, voy a ir al culto de jóvenes. Yo así todavía, ¿verdad? De que bueno, para que me dejen ir a las movies, voy al culto de jóvenes. Entonces empecé a ir y ahí fue donde yo lo conozco a él. Y él era, estaba metido en lo que era el drama, maestro en alabanza, y cuando yo lo vi dije, oh my God, he's such a nerd, porque traía con su Biblia y así, pero yo decía, ay, tal vez tendrá como unos 30, 40 años, decía yo. Y entonces yo hasta ahorita yo digo, no sé si fue su forma me dice, te invito a una práctica de drama si quieres venir, y hasta me dio su número de teléfono y yo así como, ok. Entonces, pero verdad, siempre con la condición de mis papás de que si no vas a la iglesia no puedes salir. Entonces dije, bueno, voy a ir. Y ahí empecé a ir al culto de jóvenes, me empecé a involucrar en lo que era el liderazgo de jóvenes. Yo era la secretaria, les hacía de todo ahí. Y formamos una amistad muy bonita con él. Y siempre me molestaban, like, ay, que David, yo, ay, no, he's such a nerd, les decía yo. Y decía, y encima está en alabanza. No, decía yo, yo no quiero estar ahí en alabanza. Entonces, pero antes de que ¿verdad? Yo lo pudiera ver a él diferente, ya no como un nerd, él empezó una relación con mi hija porque un dulce, le ofreció un dulce y ella se quedó encantada con él. Y llegábamos a la iglesia y ella me decía, ahí está mi best friend, ahí está mi best friend. Y yo le decía, te van a oír las hermanas y van a pensar que yo te estoy mandando que me vayas a hacer tú el favor. Y le digo yo, no le hables. Pero mientras yo más le decía a ella que no le hablara, más se iba, hasta lo iba a abrazar, y yo sentada como, ay, no, qué vergüenza. Pero, ¿verdad? El Señor empezó, cuando yo empecé a ver eso, yo le decía al Señor, muéstrame su corazón, ¿verdad? Porque pues ya tenía a mi hija. Entonces el Señor empieza a trabajar en mí, ¿no? Porque yo lo viera diferente a él. Y en ese tiempo pues yo no hablaba español, mi español era horrible. Y entonces me decía mi mamá, pero ¿y cómo te comunicas con él? Y yo solo, you know. O le daba ejemplos, cuando quería comunicarme con él le daba ejemplos y después le decía, ¿sí me entiendes, verdad? Y él, sí, ok. Y fue en un retiro de jóvenes cuando una hermana va y ora por mí y ella me dice, el Señor ya tiene el hombre que te va a redimir, te va a restaurar. Y cuando ella me dijo así, dije, no voy a abrir mis ojos, porque si yo abro mis ojos y está él ahí enfrente, no sé qué voy a hacer. Cuando yo así poquito trato de abrir, cuando yo abro los ojos, viene él con un té. Y yo, oh my God, no puede ser. Entonces me fui a mi casa en ese retiro, me acuerdo muy bien, me encerré en mi cuarto, yo creo que hasta ayuné y le dije, llévatelo, porque había tanto en mí de todo lo que yo había pasado desde mi niñez y todo ese proceso de esa relación, que yo decía, es imposible que alguien a mí me pueda amar. Es imposible que después de el error que yo cometí, que un hombre se pueda fijar en mí. Yo decía, no, es que no puede ser, él no me puede amar, y si me ama es por otras intenciones. No, en mí no cabía eso, ¿verdad? Que cuando el Señor nos saca de ahí, nos redime, ya lo que tú hiciste en el pasado ya no le importa, él ya no te ve así.
tienes otra identidad. Pero yo no lo podía entender. Entonces pasamos, mis papás de broma le dicen a él Jacob, porque él tuvo que esperar casi 7 años y para nosotros poder ser novios, por el miedo que yo tenía, y después mis papás no, tienen que tomar tiempo. Entonces al fin nos casamos y estuvimos, como dice Juan, ¿verdad? Nos conocimos, vivíamos casi como 20 minutos, vivíamos aquí en Mount Prospect. Naomi y mi hijo Seth son de la misma edad. Él nació en marzo y Naomi en mayo. Le estaba haciendo broma a Naomi porque tenemos una foto de ellos vestiditos iguales. Estábamos en alabanza, en los jóvenes, y ahí, creciendo. Y entonces, pero en todo esto, ¿verdad? Estamos en la iglesia, estamos sirviendo, estamos ahí, pero en mí todo ese pasado, todo lo que había pasado en mi vida desde mi niñez, yo no se lo había entregado al Señor. Yo decía, pues antes que Él me deje, yo le voy a mostrar que aquí yo mando, ¿verdad? Con actitudes así feas, porque yo decía, no, esta vez yo no me voy a dejar, esta vez a mí no me van a hacer, esta vez, entonces siempre ¿verdad? Siempre protegiéndome, y no podía yo entender que Él realmente me amaba, ¿verdad? Con mi pasado y con todo, Él me amaba. Entonces estábamos ahí en la iglesia. Tengo un tío que es pastor. Nos vamos a la iglesia cuando Seth tenía 1 año. Nos vamos de Elim. Vamos a ayudarle a mi tío en su iglesia en lo que es la alabanza. Estamos trabajando ahí en alabanza. Pasamos ahí 7 años en esa iglesia. En eso, en el 2011, nos llega una carta diciéndonos que David se tiene que ir a Ciudad Juárez. Y nosotros, pues no estamos preparados, teníamos la casa, los niños, los carros, pues no estamos preparados para eso. ¿Qué vamos a hacer? Entonces fuimos a hablar con la abogada si nos podían hacer una extensión, porque no estábamos listos. Y nos dice, bueno, les vamos a hacer la extensión, pero tengan en mente de que por una extensión se puede tardar a veces 5 o más años. Entonces nosotros dijimos, bueno, suficiente tiempo para empezar a ahorrar y prepararnos, preparar a los niños, hablar con los niños. En 2 meses nos vuelven a llegar otra carta, que ya todo está listo y él se tiene que ir para Juárez. Entonces cuando yo vi la carta, yo le dije, ¿sabes qué? Si nosotros volvemos a hacer una extensión, van a pensar que no estamos serios. Agarras tus cosas y te vas. En todo este tiempo, ¿verdad? Yo cuando vivía con mis papás me lo dieron todo. Me caso y gracias a Dios Él siempre, ¿verdad? Siempre, no todo lo que quiero, ¿verdad? Porque no todo, pero sí spoiled. Entonces, pues Él se va. Les cuento que cuando Él se va a México, la primera vez que yo me quedo en la casa, cuando yo voy a hacer los groceries al supermercado, yo lo tuve que llamar para preguntarle a él cuánto de carne compro, cuánto de arroz, porque él era el que me ayudaba cuando yo estaba trabajando. Como yo soy enfermera de obstetras y ginecólogos, pues mis horarios cambian, aunque tengo un schedule, pero cambian. Entonces cuando yo llegaba a la casa ya estaba cocinado, los niños ya habían hecho su tarea, pues ya todo estaba hecho. Entonces cuando yo llego y él se va, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué comen los niños? Entonces ahí en el teléfono, y tenía una amiga, una compañera del trabajo, que su esposo se fue al mismo tiempo que él. Ellos no tenían hijos, tenían casas, carros, propiedades, y él regresó en 3 meses. Entonces yo dije, bueno, como él regresó ya rápido, pues él también. No, fue un proceso de 18 meses donde yo estuve sola. Le puse diésel al carro porque mi mente estaba en otras cosas, que le pongo diésel en vez de gasolina al carro. Cuando David regresa, después la profecía que daba, en verdad, que el hermano que dio de que cuando uno regresa, verdad, que Dios lo ha sacado.
era lo que el Señor me recordaba esta semana, porque después de yo ver todas las maravillas que Él había hecho cuando yo me quedé sola, de proveernos comida cuando yo decía o pago la renta o les doy de comer a mis hijos y alguien venía y me daba, de ver todo eso, cuando Él regresa, yo dije, mi trabajo ya terminó, ya me sacrifiqué, ya, aquí terminó todo, necesito unas vacaciones. Bueno, 4 años fuera de la iglesia, como decía mi esposo, ¿verdad? Haciendo lo que no hicimos de jóvenes en esos 4 años, una vida ahí sí que alocada, pero en la gran misericordia de Dios, porque a pesar que salíamos, tomábamos fiestas, siempre regresábamos con un vacío, porque no hay nada ni nadie que pueda llenar ese vacío, sino que solo Dios, solo Dios. Y Él nos empieza a mover a mí a regresar a la iglesia. Y en una de esas tuvieron una reunión en la iglesia, vamos, y ahí es donde el Señor nos dice, no se van, aquí se quedan. Y el Señor empieza el proceso, como decía Él, nos separamos por 1 año, pero el Señor empieza, ahora estamos como novios, ¿verdad? Y el Señor es el único que ha hecho, y igual, cuando yo regresé a la iglesia, yo le decía, vamos a regresar, Señor, aquí estamos, vamos a servir, pero no en la alabanza, le decía, no en alabanza. Cuando el pastor nos habla y nos dice, los quiero ahí en alabanza. Entonces, para la gloria y honra del Señor, solamente aquí estamos, trabajando en alabanza, trabajando en nuestro matrimonio, trabajando con nuestros hijos, y en todo momento que podamos glorificar al Señor, lo hacemos. Y lo único que yo les puedo decir es eso, de que, como dice la palabra, ¿verdad? Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Cada uno de ustedes tiene una identidad, y eso es que somos hijos de Dios, del Rey de Reyes. Amén. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para ellos. Gracias, David. Gracias, Jessica. Dios me los